Bien, hermanos, vamos a orar para empezar esta clase que tenemos aún pendiente. Oremos. Señor mío, te damos gracias una vez más por el hermoso día que nos has regalado, porque sabemos que todo lo que proviene de ti es por tu gracia. Ahora, Señor, reunidos en esta sala Zoom, queremos rogarte, Santo Espíritu de Dios, tu ayuda, tu asistencia, tu guía, y ayúdanos, Señor, porque queremos aprender más de ti. Por favor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Amén. 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 Muy bien, vamos a prender las cámaras, no se olviden. Tomo la lista. Javier Trujillo. Presente, pastor, presente. Julio Cristóbal. Gabriela Zulinfón. Presente, pastor. Buenas noches. Sol Melgarejo. Roger Luna. Presente, pastor. Buenas noches. Jorge Ávila. Adi de la Cruz. Cristian Villalta. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Julio Blas. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Wilson Chapa. Pastor, buenas noches. Presente. Estoy saliendo a mi casa. Estoy por el centro. Llegando. Ya. Presente. Buenas noches. Astrid Vega. Presente, pastor. Buenas noches. Buenas noches. Listo. Estamos acá completos. Vamos a empezar esta última clase. Vamos a tratar de ver el tema nos falta la Santa Cena, ¿sí? Pero vamos a terminar el tema del gobierno, ¿ya? Hay un material que habíamos empezado la semana pasada, pero por detalles no hemos podido terminarlo, ¿no? La idea no es correr tampoco, ¿no? Sino lo que vamos aprendiendo que quede pues algo sólido. Voy a tomar la diapositiva y continuamos, ¿ya? Habíamos empezado diciendo sobre el significado, o sea, para saber qué cosa es ser presbiteriano, no es simplemente, algunos piensan que es porque el ser presbiteriano tiene que ver con doctrina. Bueno, todo el cristiano tiene que ver con doctrina, ¿no? Todos los cristianos debemos conocer las enseñanzas, pero no solamente enseñanzas, sino conocer quién es el Señor, quién es Dios, ¿no? Son tres personas. Habla de un misterio que antes no fue revelado, después fue revelado y es revelado en el Evangelio. Y vemos en las cartas que Pablo algo que él hace es orar, ¿no? Cuando leemos la carta de Colosenses, él ora, y varias cartas, ¿no? Ora para que tengan los hermanos de Colosas, por ejemplo, tengan sabiduría en el conocimiento del misterio que ha sido revelado a los creyentes. Hay un misterio revelado a los creyentes, y un misterio no tiene que ver con algo enigmático, sino que es algo que ha estado oculto a través de los tiempos, y el Señor cuando se ha acercado a nosotros nos da ese Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que nos ayuda a poder tener esa sabiduría en el conocimiento de Dios, o sea, la sabiduría para poder conocer a Dios, saber quién es Dios, y ahora vivir de tal forma que sea agradable a Él. Ese es el propósito, que nosotros profundicemos más, ¿no? Cada vez profundizamos más. Dos cosas puede pasar: te haces un religioso y te desviaste totalmente, o te haces un siervo de Dios, pues, ¿no? Útil en sus manos. Entonces, la idea de ser presbiteriano no tiene que ver con que soy presbiteriano, sino tiene que ver con la forma de gobierno en la iglesia. Entonces, la forma de gobierno, la pregunta es la forma que el Señor ha
espera de nosotros o espera que seamos una iglesia congregacional, ¿no? Estamos viendo esos temas. Ahora, hay una iglesia, la Iglesia Evangélica Peruana, es una mezcla de las dos cosas, modelo presbiteriano y modelo congregacional. Y yo en la práctica durante estos años me he dado cuenta que hay iglesias de nuestra denominación que hacen las dos cosas y no se dan cuenta, no nos damos cuenta, ¿no? Pastores que dicen somos presbiterianos, pero están haciendo de forma como jerarcas de una iglesia congregacionalista y a veces cuando buscan respaldo, empiezan a buscar en la congregación y a veces en la congregación eh, um, hay nuevos, ¿no? Y por naturaleza de alguna forma, alguien nos gusta más que otra persona, así, ¿no? Entonces, cuando esos pastores no se sujetan a la forma de gobierno de la iglesia, empiezan a fraccionar la iglesia. Y empezamos a buscar quiénes están de nuestro lado y quiénes están del otro lado, ¿no? Y a veces las fracturas de la iglesia vienen por eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es la forma de gobierno que nosotros llevamos? Creemos que es el modelo presbiteriano, pero hay que ser exacto, ¿no? Para tratar de que funcione. Ahora, vamos a ver algunas objeciones también sobre eso, algunas desventajas, algunos beneficios, ¿no? Y evaluando desventajas y beneficios, vamos a poder, bueno, mejor es esta, porque hay menos riesgo, en la otra hay el otro riesgo, ¿no? Y una vez más, mencionar que cualquiera de los dos modelos, vamos a solamente quedarnos con el modelo congregacional o el modelo presbiteriano, ¿no? De presbíteros. Porque el modelo jerárquico, eso ya sabemos, o sea, sabemos qué iglesias tienen, pero más aún, en estos tiempos hay iglesias de ese tipo, iglesias evangélicas, cristianas, que tienen como apóstoles como el jerarca, el que dice todo, ¿no? O sea, todo el mundo tiene que estar bajo su cobertura, es una especie de papa. Ya no solamente, lo grave de eso es que ya no es solo un papa, ¿no? Por lo menos la Iglesia Católica tiene un papa. Estos no, estos son papas, cada uno es un papa, ¿no? Es un vicario de Cristo, ¿no? Es el que da cobertura, dice, al resto de pastores, está por encima de los pastores. Entonces, bueno, ya entendemos que para qué discutir sobre eso si no creemos en esa forma. Entonces hay dos formas, ¿no? Congregacionalistas y presbiterianos, ¿no? Y cuando hemos visto qué significa ser presbiteriano, vamos a recordar brevemente la palabra presbíteros significa anciano y se refiere a la costumbre de escoger a los dirigentes. O sea, la forma que vemos en la Biblia es que elegían quienes van a ser los ancianos de la iglesia, ¿no? Y de entre los miembros para gobernar la iglesia. O sea, de entre los miembros vemos que, por ejemplo, en Hechos 6, cuando van a buscar a un diácono, ¿se acuerda? No es que el oficio esté, sino que aparece una necesidad, ¿no? No es que alguien dice, bueno, yo necesito armar mi empresa, ¿no? Ya necesito un gerente, un jefe de esto, un jefe del otro, empleados, cosas así, no. Acá no, empieza a aparecer que habían 12 llamados, uno es reemplazado, después ven que aumenta las cosas en la iglesia, aparecen las viudas, empiezan problemas y deciden, bueno, los apóstoles dicen, bueno, no es bueno que dejemos de predicar y de orar para atender a las mesas, levantemos a alguien que lo pueda hacer, nos dé la mano, ¿no? Y van a levantar, y ahí aparece el tema de la palabra diáconos, ¿no? Entonces, lo eligen. Hay que elegir entre nosotros hombres con ciertas características. Y entre esas características, sí o sí tienen que ser llenos del Espíritu Santo. Y yo no sé si en estos tiempos estamos eligiendo gente que es llena del Espíritu Santo o es porque no hay nadie más que pueda ocupar el cargo. Y eso hay que tener mucho cuidado. Entonces, vemos que estos presbíteros eran dirigentes que se escogían de entre los miembros de la iglesia para gobernar la iglesia. ¿Ya? Es la idea. Después podemos ver que en el Antiguo Testamento, en Éxodo capítulo 18, versículo 25, escogió Moisés varones de virtud.
de entre todo Israel, del pueblo, y los puso por jefes sobre el pueblo. O sea, siempre hay el tema de escoger, ¿no? Ya, en el Antiguo Testamento. Y en el Nuevo Testamento, ¿cómo será? ¿No? Entonces viene alguien que sabe Dios quién lo ha elegido y viene a decirte lo que tienes que hacer. No funciona así, ¿no? En el Nuevo Testamento, vemos en Hechos 14:23, y dice, y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado, los encomendaron al Señor. Entonces, constituir tiene que ver que tiene que pasar por un proceso de elección, de escoger ancianos en cada iglesia, ¿no? Habían orado y después los encomendaron al Señor, pero hay características, criterios que tienen que cumplir, cualificaciones, cualidades, ¿no? No se elige por emociones. Uno de los problemas en las iglesias es elegir por emociones, ¿no? Yo ya he visto, yo profetizo que tú vas a hacer un gran ministerio. Ya muy bien, está bien, listo. ¿Cuánto tiempo esperó David para poder ser rey de Israel? ¿Alguien sabe? ¿Cuándo fue ungido David? ¿Alguien se acuerda? Aproximadamente entre 15 y 17 años. Ya. ¿Y cuándo empieza a gobernar David? 45. Mucho tiempo, lo habían correteado. O sea, más de 12 años, creo, 12 a 15 años había sido correteado por Saúl. Pero él no quiere tomar el trono, pero ya había sido ungido. Y todo ese proceso sirvió para formar su carácter o no. Sirvió. Entonces tienen que esperar. Si bien Dios ha llamado, ¿cómo se confirma? Cuando persevera. Yo como me doy cuenta cuando alguien no ha sido elegido, se sale, o sea, quiere de una vez, ¿no? Se adelanta a todas las cosas, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia, ¿no? Entonces, vamos a ver que esta característica es importante. Y vamos a leer la última parte, dice, la iglesia presbiteriana es una iglesia representativa, fundada en este concepto de gobierno democrático. ¿Por qué gobierno democrático? Porque los miembros eligen a sus representantes. ¿Y qué hacen los representantes? Es representar. No son caudillos, no son jerarcas, ¿no? Son representantes, representan que han sido elegidos por la congregación, ¿no? Y ahí está el otro detalle, que son elegidos por miembros en nuestra denominación, por miembros dedicados, o sea, hermanos que son maduros en la fe, que no se dejan llevar por las emociones, ¿no? Que digamos, están poniendo a una persona, digamos, una hermana en la iglesia, ¿no? Y a su esposo lo están poniendo en un cargo en la iglesia, ¿no? Entonces, cuando hay una elección, la hermana también es parte del servicio, pero sabe algo de su esposo, ¿no? O sabe algo de sus hijos, que todavía no deberías ser como un líder en la iglesia, un miembro dedicado, ¿no? Entonces, a veces la emoción no es mi hijo, es mi familiar, vamos a dejarlo que haga, ¿no? Y a veces todavía no está preparado y en vez de ayudarlos, los quemamos, porque van a empezar a tratar de hacer su servicio en la iglesia, pero todavía no han dejado algunas cosas, están en proceso. Entonces, mejor es esperar, ¿no? Decir no, mejor no, hay que esperar, ¿no? Por eso que la Biblia dice que los candidatos no deben ser un indocto, ¿no? Un indocto es alguien que está aprendiendo. Por ejemplo, un jovencito, ¿no? En la iglesia hay muchos jóvenes, en nuestra iglesia hay algunos jóvenes, pero por ejemplo, mi hijo que ya cumplido 21, él todavía está en formación, él está desde niño, conoce todo, está en formación, pues yo no lo puedo poner a él como para que pastoree un grupo, puede ayudarme, puede ayudar en la congregación, puede hacer, pero siempre tiene que estar bajo la supervisión de alguien, ¿sí? Porque él todavía está en ese proceso, ¿no? Está muchos años, pero hay que cuidarlo, todavía hay que pastorearlo, hay que encargarle algunas cosas, porque si se le encarga algo, puede cometer ese error. No, para que madure, tampoco, ¿no? Entonces va a llegar un momento que va a demostrar, ¿no? Digamos, como un ejemplo, ¿no? Que se le puede dar un cargo, ¿no?
Y por eso que a veces en algunos ministerios pues uno dice, no, bueno, es el hijo del pastor, hay que ponerlo, ¿no? No, todavía no, hay que seguir pastoreándolo, ¿no? Hay que darle responsabilidades de servicio, claro que sí, pero tienen que estar bajo supervisión. Los jóvenes no pueden estar solos como líderes de jóvenes, porque ya sabemos cómo acaban, ¿no? Acaban pues en relaciones con las hermanas y todo un desastre, tienen que salir de la iglesia porque embarazo y cosas por el estilo, o lo peor de todo, abandono, ustedes saben. Pero uno dice, no, es que esos son, no, ha habido un problema. El pastor no está pastoreando la iglesia. Un pastor debe estar cuidando. No, pero ¿cuándo va a delegar? Sí, está delegando, pero está cuidando. ¿Te das cuenta? Está cuidando, ¿no? Está cuidando, está viendo ahí, ¿no? Está formando, está discipulando, ¿no? Pero no lo abandona, ¿no? A veces es más fácil dejarlos, ya, ustedes encárguense, ustedes son jóvenes. No, cuidado, ¿no? Ahí vienen los errores, ¿no? Y a veces los chicos no lo toman así, ¿no? Ellos ya quieren liderar, ellos ya quieren hacer, no, tranquilo, ya vas a tener tu tiempo, ¿no? Ya vas a hacer, ¿no? Y bueno, podríamos hablar mucho acerca de eso. Entonces siempre el tema de la representatividad dentro de la iglesia presbiteriana es representamos a la iglesia, buscamos lo mejor para la iglesia, no lo mejor para mí, es lo mejor para la iglesia. Y a veces hay que anteponer ese sacrificio por la iglesia, ¿no? Antes de que sea para mi beneficio, tiene que ser, ese es el corazón de un siervo, ¿no? No está buscando para beneficios para personal, sino beneficio para la iglesia, ¿no? Y a veces hay que sacrificar. Bueno, avanzamos un poco. El gobierno presbiteriano, esto sí lo habíamos visto la semana pasada, es un sistema de organización eclesiástica usado por muchas iglesias protestantes, especialmente las de tradición reformada. Y, como habíamos visto, se caracteriza por la estructura, ¿no? Es representativa y colegiada. ¿Se entiende? Explicamos la semana pasada lo Sí, que es colegiada, ¿no? No es solamente representa, sino que tiene un respaldo. Es, claro, es como el colegio de abogados. Entonces ellos tienen un registro del colegio de abogados. No puedes ejercer si no tienes no eres parte del colegio de abogados, ¿no? Médicos también no pueden ejercer si no están registrados ahí. ¿Por qué? Porque es como que ellos ven tu legado y, bueno, ahora sí puedes cobrar. Hay varios profesionales que a veces se mandan, ¿no? Y quieren atender, ¿no? Conozco un caso de una psicóloga que todavía no había sacado su colegiatura y ya estaba todo, solo que cuesta mucho dinero, cuesta dinero y a veces con la justa están juntando y por ahí estaba haciendo prácticas y una persona le pidió que le apoyara con una consejería, todo. Al final, bueno, esa persona no estaba de acuerdo con lo que le dijo, ¿no? Fue y la denunció. Este psicólogo no tiene colegiatura y le cayó una sanción fuerte, ¿no? Tuvo que pagar una multa, todo, y al final regularizó todo, pero con una nota ahí, ¿no? Entonces todavía no puede ejercer si no pasa la colegiatura. Entonces, en la iglesia presbiteriana es una colegiatura, o sea, el presbiterio respalda, evalúa. La iglesia dice, yo quiero que hermano tal, el hermano Pablo de Saulo de Tarso, queremos que sea pastor de la universidad. Muy bien, ya lo han elegido, manden el acta donde ha sido elegido. ¿Y qué hace el presbiterio? Evaluarlo, ¿no? Hay una evaluación, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay unas características que están en el reglamento, en la Constitución, tiene que haber estudiado en el seminario, tiene que haber aprobado en el seminario, tiene que haber dado examen de confesión de Westminster, cultura general, ustedes ya saben. Una vez que está la entrevista personal, ¿no? Por ahí averiguando, pues, testimonio de las personas, el entorno, ¿no? Y recién ya se le puede ordenar como pastor, ¿no? Del presbiterio, ¿no? Pero siempre puede haber alguna falla, pues, pero hay esa ventaja, ¿no? No es simplemente, bueno, hoy día yo creo que estoy, digamos, ¿cómo se llama? Cristian, el fin de semana me invitó un caldo de gallina y ya hoy día digo, bueno, está bien, este es el hombre de Dios, vamos a ponerlo como pastor de gracia de Dios, ¿no? Y pum, lo levantamos, le firmo, ya listo, entra.
¿Me entienden? Estoy exagerando, ¿no? Ustedes saben que siempre algo para reírnos. Así no se hacen las cosas, pues, no sé si es por emoción, por algo, me cae bien, pero así no funciona. Tiene que tener ciertas condiciones y también ver eso, ¿no? Entonces, por eso es representativa y colegiada, ¿no? ¿Ayuda en algo? Por supuesto que sí. ¿Es perfecto la persona? No. ¿Puede haber errores? También. Muy bien. De ahí vimos, tenemos que ver esto si no lo habíamos visto la semana pasada, porque las diapositivas que había pasado, las tuve que ordenar ya. Cuando las iba a mandar ya las ordené un poquito para de mejor presentación. Entonces, acá vemos que la iglesia presbiteriana es una democracia que representativa, gobernada por personas elegidas de entre sus miembros. Hay personas, esos se llaman ancianos. Hay dos tipos de ancianos. ¿Me puede decir alguien cuáles son esos dos tipos de ancianos en la iglesia? A ver, sí, pastor. Dos tipos nada más. Fácil, ¿no? ¿Regional, pastor? No, no. ¿No o no? No. No, No. A ver, hay dos tipos de ancianos en nuestra iglesia. Uno es un anciano maestro, que es el pastor. Anciano maestro, ¿no? Que es un pastor. ¿Y el otro qué es? ¿Qué sería? Un anciano gobernante. Normalmente es un laico en la iglesia, el otro es un pastor ordenado. El anciano es un anciano que se le hace una ordenación. En la congregación lo ordena como anciano de la iglesia, la iglesia misma lo ordena, pero es laico. El pastor es ordenado no en la congregación, sino en el presbiterio. Y no es laico, sino ya es como llamamiento, su llamamiento es dedicar su vida a eso. Esa es su vocación, Dios la ha llamado para ser pastor, ¿sí? El anciano en la iglesia también es alguien que cuida, pastorea también, funciones pastorales toma, ¿no? Pero es laico, ¿no? O sea, su función no es que ha dejado todo para poder servir al Señor. El pastor maestro, sí, es un tipo de anciano. Entonces hay el anciano que es el maestro, un pastor, y el anciano gobernante, ¿no? Que es laico en la iglesia. Sí, Cristian. Pastor, ¿y por qué se llama así también como se llame anciano pastor? ¿O no se podría llamar otra diferencia? Porque pienso yo, como decían la palabra es presbítero. ya. Hay un tipo de presbítero que es un pastor. Entonces su servicio principal es la predicación y la oración en la iglesia, las dos cosas principales. El gobernante también, el anciano gobernante es un hermano de la congregación, es laico, o sea, tiene su labor, trabaja, pues, ¿no? Tiene su función, todo, pero son diferentes, son funciones diferentes, los dos son presbíteros en la iglesia, en nuestra iglesia, sino que uno es pastor y el otro es presbítero, así, ¿sí? Esa es diferencia al de maestro, como usted dijo, ¿no? Esa es diferencia al de maestro. Claro. Claro. Al anciano, por ejemplo, no se le pide que ha pasado por el seminario. No es un requisito pasar por el seminario. Es tomar exámenes, sí, porque tiene que saber de Biblia. Pero para el pastor, que es el maestro, imagínense, pues, si nadie sabe nada de Biblia en la iglesia, pues tiene que haber alguien como característica, es un profesional en la Biblia, es un profesional en teología, ¿no? Puede enseñar, tiene ese don. Principal es enseñar, predicar, ¿no? El anciano, el presbítero, pues es laico, también sabe, pero no es su profesión. Ahora, puede haber estudiado en el seminario, bacán, eso ayuda más. Puede enseñar en la iglesia, por supuesto, pero se está preparando, está haciendo, ¿no? No lo limita que no lo haga. Pero un pastor sí tiene que tener requisitos, si no, no puede ser pastor, pues. No debería ser, pues su función principal es enseñar, predicar, ¿ya? Entonces hay una diferencia, pero no es de, ojo, la diferencia no es que el pastor es más que el anciano, ¿ah? Cuidado. No, que el anciano ayuda al pastor, sí lo ayuda a pastorear, pero no es que sea su ayudante el pastor. Eso tiene que tener claro. Es alguien que es elegido porque es un hombre lleno del Espíritu Santo. Los dos son llenos, se supone, ¿no? Están llenos del Espíritu Santo, son gente de oración, gente de testimonio, ambos.
La única diferencia entre uno y el otro es que el uno es profesional en el tema de la Biblia, se ha preparado en el seminario para eso, ¿no? Pasa capacitaciones, esto, el otro, o sea, porque su función es ser maestro, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la casa, algunos les enseñamos a nuestros hijos, ¿no? Matemáticas, ¿no? Pero hasta cierto nivel, ¿no? O sea, cuando ya llegan a secundaria para postular a la universidad, ya estamos perdidos, ¿no? Entonces, buscamos a quién, a un maestro que los pueda preparar para poder postular a la universidad, a un instituto, ¿no? Es alguien especializado en esa área y cada nivel tiene para profesor de universidad, profesor de maestría, profesor de doctorado, etcétera, ¿no? Entonces, a eso nos referimos, ¿no? Entonces, no es que sea más, simplemente que está más preparado en esa área, porque su función principal es enseñar. Pues cuanto más sepa es mucho mejor. De repente sabe poco, está bien, pero poco a poco irá aprendiendo, pues, ¿no? Por eso es que hay iglesias pequeñas donde hay pastores que no han tenido la oportunidad de prepararse mucho, ¿no? Y llegan a la iglesia y ven que hay chicos que tienen pueden ir al seminario y los promocionan para que vaya al seminario, ¿no? Y ese ya viene y le ayuda en la enseñanza y seguramente más adelante va a ser un pastor en la iglesia, ¿no? Entonces, no es que sea el pastor más que el anciano, no es, porque en la práctica el voto del anciano es 1 y el voto del pastor es 2. Ahora, que el pastor tenga más influencia, ¿por qué? Porque enseña, puede guiar, es un hombre confiable, etcétera, claro, pero no es que su voto vale más y el otro lo anula, no. Los dos tienen voz y voto para tomar decisiones. Sí, hermano Javier. Es bueno, pastor, que también veamos un concepto de que el seminario no forma pastores, sino que nos dan las herramientas para poder ser útil dentro del ministerio, pero quien llama es el Señor y uno tiene que estar consciente de ¿no? De este llamado, porque es muy bueno. A veces, bueno, yo lo hablo en forma propia, ¿no? En mi congregación. Eh, a veces nos pueden observar de no estar graduado o algo así, ¿no? Pero uno tiene el llamado y la iglesia es la que confirma, ¿no? Tu llamado. Entonces uno siente y va a un seminario para tener un colegiado, ¿no? Que le respalde y seguir adelante, porque solamente son herramientas que nos facilitan el pastorear, pues, pastor. Así es, así es. Hay ancianos que sí son bastante preparados, ¿no? Conozco ancianos que han pasado por escuela de líderes, pueden pasar por el seminario también, ¿no? Y en algún momento pues han sido ancianos. Por ejemplo, usted conoce al hermano Carlos García, de Vida Eterna. Hermano Carlitos. Sí conocen, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, 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 lo conocemos. Era anciano de la iglesia. Sigue en Vida Eterna. Entonces él ha estado y sintió el llamado de ir y prepararse, ¿no? Artemio, que es el pastor de la iglesia, sí, hermano, anda, prepárate, ¿no? Está respaldado. Es un hermano, hermano Carlos dedicado, es un hermano, dedicado más. dedicado a uno en su iglesia, muy preocupado, Sí. es un hermano entusiasta, alegre, Optimista, todo eso. como estudiante, así como hay en este grupo, preguntando, interactuando, manda sus tareas, consulta, pregunta, aprende, agradece, ¿no? Y siempre que voy a la iglesia lo veo que está ahí, pastor, con mucha alegría. Entonces, Dios ya lo ha llamado, ¿no? O sea, estaba estudiando, él sintió llamado y con el tiempo se consolidó eso. Y él ya terminó, ya creo, no sé si le falta algún curso o algo, pero va a ser uno de los graduados, tiene que dar su tesis. Es promoción, ¿no? Con César, es promoción con César. Promoción con César. Entonces, ahora, ¿qué ha pasado? Que él siente el llamado, ya no es para ser anciano, ¿no? Entonces, él ahora ya entendió su llamado para pastor, entonces ha tenido que como renunciar a ser anciano de la iglesia y han levantado otro anciano. Y él ahora ha dado examen para evangelista, porque previo a ser ser pastor en la iglesia, presbítero pastor, antes de ser eso tienes que ser evangelista.
es ideal, ¿no? Entonces ahora dio su examen de evangelista, aprobado, ahora es evangelista oficial de vida eterna, ¿no? Y ya está con todo eso, y han abierto una obra nueva en vida eterna, en un lugar ahí, se mandó con todo, no falta, los muchachos muy optimistas han apoyado, como dice el hermano Javier, la congregación reconoce eso en el hermano, que Dios lo ha llamado para eso, esa es su vida, es lo que tienen que hacer. ¿Es perfecto? No es perfecto, pero tiene esas características, ¿no? Y ahí está, ¿no? Ahí está, ¿no? Él, su esposa y sus dos hijos, ¿no? Una niñita y un niñito tienen ahí que andan para todos lados, le he dicho, ¿no? Siempre anda con tu familia para todos lados. Tus hijos van a ver, nunca los dejes encargados en otro lado, que tus hijos vean lo que tú estás haciendo, lo que está, ellos van viendo, ¿no? Van valorando, le van dando sentido a su vida, ¿no? No se van a aburrir. Hay personas que dicen, no, no los lleve porque se van a aburrir, cuando sean grandes van a renegar. ¿Quién va a renegar? Los jóvenes reniegan de sus padres cristianos cuando ven que en la iglesia son una cosa y en la casa son otra. Eso, cuando ven esa incoherencia de vida, los hijos no aprenden nada, pero cuando ven una coherencia, ¿no? Así es mi papá en la iglesia, así es en la casa. No es perfecto, obviamente en la casa a veces nos soltamos, podemos alzar la voz a veces, equivocarnos, pero pedir perdón, ¿no? Aplicar los principios de la palabra, los hijos van aprendiendo, ¿no? Entonces, como hemos, regresando al tema del llamado, eso estamos hablando, la Iglesia Presbiteriana es democrática, representativa, gobernada por personas elegidas entre sus miembros. Ahora, hasta ahí ya no hay preguntas, ¿no? Para poder continuar. Muy bien. Entonces, acá están tres iglesias, ¿no? Iglesia, ¿no? Cada iglesia, ¿no? Tiene un consistorio. O sea, puede haber iglesias locales, pero todavía no son constituidas. ¿Por qué? ¿Qué necesitamos para que una iglesia sea constituida? Por favor, ¿quién me dice? Voy anotando participación, ¿ah? Pues siempre participan los mismos. Ya yo voy a poner ya ojos cerrados al final, ya. Y los que no participan, adelante, te escucho. Pastor, nuestros estatutos nos dicen de que para que una iglesia sea constituida necesitan dos presbíteros. Dos presbíteros. Sí, ¿Qué tipo de presbíteros? ¿Perdón? ¿Qué tipo de presbíteros? Presbíteros no, gobernantes, claro. acuérdense. Tiene que ser presbítero gobernante, ¿no? Porque ya sabemos que el pastor es presbítero maestro. Sí. Y un presbítero maestro, ¿no? Que es el pastor, ¿sí? ¿Ya? Entonces son tres. Cuando hay eso, se instala el consistorio. Claro. Antes de eso, ordenamos al pastor, la iglesia ordena al anciano, y aparece un anciano más, el segundo anciano, la iglesia lo ordena, invita al presbiterio para que acompañe, sí, pero la iglesia es la que ordena el anciano, ¿no? Y después el presbiterio sí ordena al pastor. Una vez que tienen esos tres, ahora solicita, ya cumplimos con el requisito. Como iglesia, somos una iglesia constituida. Por favor, queremos instalar el consistorio, ¿ya? Entonces uno dirá, pero tanto burocracia, así nomás, que el Espíritu Santo fluya. Ya, hazlo ¿cómo se llama en otro lado, pero acá como modelo presbiterio te lo estoy explicando, ¿no? Entonces ya tenemos, ahora el presbiterio instala a ese consistorio. Entonces es una fiesta. La iglesia invita, ¿no? Al presbiterio, a algunos pastores que puedan ir, no todos pueden ir, pero siempre nos queremos gozar con esas cosas. No por el tema de comer, ¿no? Algunos dicen, okay. No, ese es el tema de que se ha instalado algo que la Biblia enseña, ¿no? Entonces hay un consistorio, se instala el consistorio, el presbiterio, ya sabe, lo instala con mucha alegría y gozo, ¿no? Empieza a funcionar. Entonces, se instala la iglesia, el consistorio, la iglesia 2, ahora también va a tener su consistorio, la iglesia 3 va trabajando, va a tener su consistorio. Pregunta, quiero que me respondan. A ver, los que no han respondido antes, cuando ahorita en nuestra denominación tenemos 3 presbiterios, ¿se acuerdan? Y hay un cuarto presbiterio que va a ser levantado y que tienen 2 años para poder levantar un presbiterio.
una iglesia constituida. Claro. Entonces, para levantar, bueno, vamos a hacer la pregunta, ¿qué presbiterio se va a levantar? Lo dijimos en la clase pasada. A ver, Javier, le dejamos y Cristian, hay que dejar un ratito a ver que los hermanos participen. Ya, correcto, correcto. Sí. A ver. Zulin, César Blas, Roger, Astrid, Wilson. Nuestra denominación tiene 3 presbiterios, pero de acá a 2 años hay un desafío de tener un presbiterio más. ¿Cuál sería en nuestra denominación? No estamos hablando del vecino, estamos hablando de nuestra denominación. ¿Alguien? Bueno, si no hay nadie, puede ser Javier o Cristian. Sinodo, pastor, sinodo. Sínodo, sínodo. No, todavía no, aguanta. Eh, Hay un presbiterio que se va a abrir de acá a 2 años. va a abrir de acá a 2 años. O sea, hay un plazo, expliqué, ¿no? Somos 3 presbiterios. Sí, Norte, pastor. Lima Centro, Lima Sur, Centro y Oriente. Y en el lapso de 2 años queremos ya tener consistorios, ¿no? Como estamos viendo, para poder levantar un presbiterio. ¿Cuál sería ese presbiterio? El presbiterio Oriente, pastor. Muy bien, hermano Javier. Sí, ¿no? sí, acá justo lo vi. Cristian. Está bien, no hay problema. Sí está claro, lo que viene después es un sínodo, pero vamos a ver eso. Ahora, solamente rezando a la explicación de acá, 3 iglesias, 3 consistorios. Cuando hay esos 3 consistorios, vamos a tener un presbiterio con 3 iglesias, con 3 consistorios, podemos tener, ¿qué cosa? Un presbiterio. El presbiterio norte mínimo debe tener 3 consistorios. Lima, 3 consistorios. Centro y Oriente, 3 consistorios. ¿Por qué no hay Oriente? Porque no hay consistorios en el Oriente. Por eso que todavía tienen que estar en Centro y Oriente. Cuando Centro pueda separarse de Oriente, ¿en qué momento? Cuando en Oriente tengan 3 consistorios. ¿Alguien se entendió? ¿Por qué? Porque esto ustedes tienen que explicarlo, pues, a la hora que en la monografía, le estoy dando todos los datos, ustedes ya vean cómo lo manejan. No hagan una ensalada, una enredadera, porque si no vamos a formar otra denominación diferente a una iglesia presbiteriana, ¿ya? Lo estoy explicando un poquito, ¿no? Más o menos, para poder tener siempre 3 consistorios, un presbiterio. ¿Cómo se organiza un presbiterio? Organizado con un mínimo de 3 iglesias. Las 3 iglesias tienen que tener consistorio. No, pero hay iglesia, tiene pastor. No, tiene que tener consistorio. No, pero la iglesia con el pastor solo funciona mejor. No, ese es otro modelo. Estamos en proceso de hacer consistorio. Tiene que hacerlo, sí o sí. No hay apuro. Yo he visto que algunos sitios levantan ancianos rápidamente y no ha habido el proceso, ¿no? No ha habido el proceso de discipulado. O sea, ¿cómo uno levanta un anciano? Por ejemplo, en Casa del Señor, les menciono, ¿no? Hay un hermano que no pensábamos, ¿no? Y un día conversaban, orando con el hermano, porque con los hermanos oramos y él quiere orar, varias cosas, nos reunimos y vio la necesidad de nuestra iglesia. Ahorita teníamos 2 ancianas, mujeres, ¿no? Siempre anhelamos tener un anciano varón, ¿no? No porque la mujer no puede hacer, sino porque pues en la casa tienen que levantarse varones, ¿no? Varones con manos santas, orando al Señor, ¿no? Y son los ancianos de las iglesias. No hemos tenido todavía. Y justo estamos hablando y falleció una de las ancianas, ¿no? Ya ustedes conocen. Entonces nos hemos quedado con una anciana, pero ¿cómo funciona el consistorio? Entonces hay 2 pastores, una anciana, todavía funciona, ¿no? Son 3 presbíteros, ¿no? Pero tenemos que reponer a esa anciana que ha fallecido. Ha ido a la presencia del Señor, ha cumplido muy bien su labor mientras está en esta vida. Eso no quiere decir que ya quedamos una iglesia que no es constituida, no, sino que tenemos que reponer, ¿no? Alguien que cumpla esa función.
Entonces estamos orando así varios y todavía pues, estamos esperando esa respuesta. Y yo conversando con el hermano me dice, yo veo que hay una necesidad. Y me dice, ¿usted cree que yo podría ser anciano? O él cumple con la edad, pues es un hombre que tiene 58 años, ¿no? Y, y bueno, ¿y cómo se hace? Me dice, ¿no? Bueno, le digo, primeramente el Señor te tiene que llamar para eso. Entonces nosotros seguimos orando así hasta que el momento, ¿no? Y mientras hay que prepararlo, hay que disipularlo, no como para anciano, sino disipularlo en las enseñanzas de Jesucristo. Y cuanto más se le da, y ahí empieza a distinguirse, ¿sí o no? Los que estamos acá en el seminario ya sabemos, ¿no? ¿Por qué? Porque queríamos más de la palabra de Dios, queríamos saber más, queríamos leer más, queremos saber esto, quiero estar en el culto, quiero estar acá, quiero estar allá, quiero dedicar mi vida al Señor. Ese es el que Dios ha llamado. ¿Cómo se da? Cuando participa, va conociendo, va leyendo, ¿no? Entonces necesitamos ancianos conocedores de la Biblia. La confesión de Westminster, segundo, hay que hacerlo, sí, pero primero es de Biblia, ¿no? ¿Cuántas veces al hermano le dije, cuántas veces ya has leído la Biblia? Ahí me quedó mirando, ¿cómo puedo hacer para empezar a leer? Sí, ¿cuántas veces? Le digo, 10, 15, 20 veces más o menos. Me quedó mirando y me dice, pucha, que o sea, de repente me muero, no termino, no sé, le digo. Pero empieza a leer la hora, pues. Empieza a leer la hora. Ahora, todos los días, todo el tiempo, en la noche. Ahí empiezas a hacer, avanzas más que el resto, ¿no? Y yo pongo un ejemplo, hermanos, ¿ah? No sé si les va a gustar o no, pero yo he escuchado el testimonio, por ejemplo, de los mejores futbolistas, como por ejemplo Cristiano Ronaldo, ¿no? Es uno de los más disciplinados en el mundo, ¿ah? ¿Qué hace él? Llega, dice, antes que todos. Escúchame, ¿eh? Cristiano Ronaldo llega al entrenamiento, o sea, él se entrena solo, pero aparte en los entrenamientos de los equipos que él va, llega antes que todos, media hora antes para entrenar media hora más que el resto. El resto llega con la justa, es que son estrellas, ¿no? Él es más estrella, pero él llega antes. Y cuando terminan, todos se van, cumplen, pero él se queda media hora, una hora más. Si la gente hace eso en el mundo para ser un buen profesional, ¿cuánto más nosotros como cristianos debemos hacer, hermanos? Alguien que Dios ha llamado ya no necesita que le digan, oye, lee pues, la Biblia, pues. Ya no necesitas. Ahora tú eres el que está diciendo al resto de las personas, vamos a leer, vamos a leer. Es la diferencia, ¿te das cuenta? Entonces esa persona Dios ha llamado, ya sabe alimentarse. ¿Ah? Ya sabe alimentarse, ¿no? Cuando tú ya le enseñas a alimentarse, sabe alimentarse, ahora está preparado para alimentar a otras personas. Pero a veces ponemos algunos, pues ya ponte ahí, hay que estar ahí. Y ahí es donde se dedican más a hacer juegos, pseudas, vigilias que acaban tipo pijamadas, ¿no? Entonces eso hay que corregir en la iglesia, ¿no? Yo no digo, no tengo nada en contra de los juegos, me gusta jugar, participar, pero todo tiene su tiempo, ¿no? Fuera de la iglesia, los tiempos, en la iglesia tenemos a veces una hora, 2 horas máximo, ¿no? Aprovechemos al máximo para darle palabra de Dios a las personas, a los jóvenes, a los adolescentes. Hay que hacer cosas interactivas, sí, pero que sean juegos o dinámicas lúdicas. ¿Qué cosa es lúdico? Jugando aprendes algo. ¿Es posible? Claro, es difícil, pero corto, 10 minutos, 15 minutos, media, 40 minutos, una hora de enseñanza de la Biblia, que ellos pregunten, etcétera. Eso va a quedar en el corazón. Algunos se van a aburrir. ¿Y qué hacemos, no? Porque con el tiempo, esos que quieren puro juego, pues después están como desnutridos, ¿no? Alguien va entendiendo, ¿no? Hay que hacer un buen balance, ¿no? Tampoco no digo que vamos a hacer una reunión aburrida, ¿no? Ya parecemos convento, ¿no? No es la idea, ¿no? La idea es, cuando son chicos nuevos, tratar de motivarlos con comida, vamos a hacer esto, pero mira la palabra, etcétera, ¿no? Exponerlos a la palabra, que ellos se vayan sabiendo quién es Jesucristo, ¿no? ¿Qué es lo que hizo en la cruz? Claro, muy bien. Entonces, el presbiterio, ¿con cuántos? A ver, voy a preguntar, ¿ya? Julio Blas. Julio Blas. Sí, pastor.
Sí, un presbiterio, ¿con cuántas iglesias se debe organizar? ¿Cuál es el mínimo de iglesias para organizar un presbiterio? 3. 3. Ya, y esas iglesias tienen alguna característica Tienen para que que estar puedan ser una iglesia. constituidas. Muy bien. Para que estén constituidas? ¿Cuántos? ¿Cómo es el tema para ser constituidos? Tiene que tener un pastor y ancianos. ¿Ya cuántos? ¿Un pastor y cuántos? Y 2 ancianos. No, Ya, uno, muy bien. uno. No, no, 2 ancianos, está bien, está bien. No, no, no. No, no escuches a Satanás. Ya, son 2 ancianos, no te olvides, Julio, dos Sí, ancianos y un pastor. Para que sea constituida, tiene que tener 2 ancianos, sí o sí, ¿ya? Muy bien, entonces, hasta ahí vamos, ¿ya? De ahí, por encima del presbiterio, hay un sínodo. El sínodo es formado con un mínimo de 3 presbiterios. Ahora, los comisionados al presbiterio deben ser la totalidad de presbíteros y pastores, ministros de la palabra y los sacramentos, en ejercicio que hayan en las iglesias. Ya, ahora, acá hay un tema, ¿no? Que quiero explicar. El sínodo, nosotros no tenemos sínodo. ¿Alguien se acuerda por qué? Somos poca ¿De cantidad, qué? pastor. No tenemos la cantidad de iglesias para hacer un sínodo, pero sí podemos hacer una Muy asamblea bien, nacional. así es. O sea, un sínodo podemos tener, sí, pero no es tan necesario. ¿Por qué no es necesario en este momento? Porque somos poquitas iglesias. ¿Cuándo se necesita un sínodo? Cuando somos 1.000 iglesias locales. Entonces necesitamos hacer grupos más pequeños, no podemos hacer grupos tan grandes por regiones, ¿no? Entonces los presbiterios se organizan por las regiones, habíamos dicho, ¿no? En nuestra denominación, norte, Lima Sur, centro y oriente. Entonces centro y oriente ya va a crecer, en 2 años estamos para crecer y va a ser centro una y el otro oriente. En Lima, por ejemplo, hay más iglesias, sí, ¿no? Pero necesitamos irnos dice Lima y Sur. Entonces, los de Lima tienen que esforzarse un poco de tratar de cubrir al sur. Por ejemplo, Iglesia San Juan, donde está Pastor Alfredo Villalta, ya han llegado a Nuevo Cañete. Nuevo Cañete es Cañete, al sur de Lima. Sur chico, por decirlo así, ¿no? No es tan lejos de Lima, pero ahí tienen ya una obra, tienen un sitio que están haciendo ahí. Necesitamos irnos a Ica, necesitamos irnos a Arequipa, Tacna, Moquegua, ¿no? Toda esa región del sur, ¿no? De repente Abancay, no lo sé, pero es la idea. Más adelante tenemos que ir trabajando en eso, ¿no? Tenemos que ir trabajando en eso. Muy bien. Entonces, el sínodo, voy a preguntarle a Astrid. Astrid. Hola, buenas noches, Astrid. Sí, pastor, estoy aquí. Ya, ya, listo. No, no te había visto. Vi que está tu nombre. Astrid, ¿por qué nosotros como denominación no tenemos sínodo? Porque aún no hay muchas... No es una iglesia en sí grande, se podría decir, Sí, no hay muchas iglesias locales. O locales. sea, Ajá. estamos creciendo, pero no hay muchas iglesias locales. Cuando tengamos 1.000 iglesias locales, 100, 200, 300 iglesias, podríamos pensar en tener un sínodo. Sí, vamos a necesitar. Pero mientras no necesitamos. Entonces, pero sí que tenemos la Asamblea General. Uh-huh. Sí o sí, ya hay 3 presbiterios, necesitamos una Asamblea General. Porque la Asamblea General van los representantes de cada presbiterio. Astrid, ¿cuántos presbiterios tenemos ahorita? Ahorita tenemos 3. 3. ¿Me puedes mencionar cuáles son? Sí, la del norte, la de Lima Sur y la del centro y las que están proyectándose hacia el oriente, que es la Ya, cuarta. sería en 2 años, pero mientras es centro y oriente. Lima
es Lima y Sur, ¿ah? Lima, Lima y Sur. Lima y Porque Sur. no es Lima Sur, porque si decimos Lima Sur es la parte de Lima, sur de Lima. No, es Lima y Ajá. sur. Más adelante tenemos que llegar al sur. Ahora, la del centro es centro y oriente, están juntos, porque hay iglesia de oriente y del centro. Pero en 2 años no se dividen, sino crecemos. Entonces se forma otro presbiterio. No podemos decir que nos dividimos, no nos estamos dividiendo, estamos creciendo. Hay más, entonces por región, el centro se queda solamente lo del centro y en Oriente se crea una nueva. ¿Sí? Esa es la idea. Astrid. Sí, pastor. Iglesia Nueva Vida, ¿en qué presbiterio está? Nosotros somos del norte. A ver, ¿qué dicen tus compañeros? Sí, no sé. Yo creo que somos la de Lima Norte. Ya, a ver, no hay Lima Norte, hay Lima Sur. Norte son las que están en Trujillo y en Piura. Sí. Entonces, te vuelvo a formular la pregunta. Caraballo, ¿en qué departamento está? ¿En qué departamento? Sí. En Lima. ¿En qué departamento está? En sí, Lima. Entonces. Y la del norte son provincia, la de Lima y Sur somos nosotros. Así es. Entonces, ajá. Nueva Vida está en Lima. En Lima, ajá, exacto. Sí, pastor. Muy bien, Astrid. Excelente, excelente. Nuestra clase no es ver cuánto sabemos más, sino cuánto vamos a aprender el día de hoy. ¿Estamos de acuerdo? Es mi idea, ¿no? Entonces ya, hermano Javier, pues ya para qué le voy a preguntar dónde es, ¿ya? Pastor, quería acotar algo, pastor, ya que está tocando de las iglesias. La manera de ilustrar la clase, pastor, permítame, con su venia de usted, quería yo darle una noticia. Nosotros también, en este presbiterio pasado que hemos tenido, nuestro presbítero ha renunciado de su cargo como presbítero y de la denominación. Por tanto, la iglesia Camino de Santidad tiene una presbítera ordenada y está a cargo de la administración de un pastor ordenado, y bajo ellos yo estoy conduciendo la iglesia por la venia del pastor Carlos, en este caso. Pero quiero poner a la clase, ¿no? Para que con los alumnos también podamos nosotros entenderlo, ¿no? Como su congregación de usted. Pero en el caso de Camino de Santidad, en el presbiterio, en pleno presbiterio, hizo llegar la carta el presbítero, que no voy a anular su nombre por respeto al hermano, lo respetamos su decisión, pero sí en los puntos por el cual 3 puntos pone él a mención de su renuncia, está totalmente, para mí, con todo respeto, no acepta la constitución de la iglesia presbiteriana. Y le respetamos, lo respetamos. Entonces, esa es la situación ahorita de Camino de Santidad, casi similar a la de ustedes, donde congregan. Ya tenemos 2 candidatos, la iglesia con el pastor administrador va a entrar en una asamblea para que de los 2 candidatos salga uno en el cual se prepare para dar el examen respectivo. Así es. Bueno, qué pena, sí conozco al presbítero, ¿no? Pero bueno, si no está muy de acuerdo con la Constitución, la iglesia, tenemos que tener una forma, ¿no? En cada lugar tenemos una forma, cómo nos vamos a respetar, cómo vamos a hacer las cosas, ¿no? Como denominación no es una iglesia muy cerrada, nosotros como denominación no es una denominación muy cerrada, tenemos cosas, lineamientos básicos que tratamos de seguir para mantener el orden, ¿no? El orden. Y bueno, ya hay que orar por el hermano, despídanlo bien, ¿no? Bendíganlo. No acaben, siempre mi consejo, ¿no? Cualquiera sea el hermano que se va, me voy a otra iglesia, no estoy de acuerdo, cualquiera sea la situación, hermano, muy bien, respetamos como dice Javier, pero queremos despedirte, queremos orar como iglesia y bendecirte para que donde vayas seas de bendición, ¿no? Nunca hay que dejar que se vayan así nomás porque salen mal, pues, ¿no? Hay que bendecirlos para que donde vayan, si no están con nosotros, posiblemente en otro sitio van a crecer.
¿no? Y bueno, como ves, sale uno, de repente pues ahí había un tema de que Dios ha visto que hay que sacar para que pueda levantarse otro liderazgo y ayude al crecimiento, ¿no? Conozco un poco la situación de Camino de Santidad. Y sí, bueno, ya hermano Javier ha llegado a Camino de Santidad, pues tiene que haber cambios definitivamente y a veces tiene que haber cambios de personas, ¿no? Para poder crecer, ¿no? Poder crecer y poder siempre buscar primeramente la salvación de las personas que no son creyentes, ¿no? Yo creo que es eso, la iglesia es para eso, recibir a gente que no conoce para que se conviertan en la iglesia, ¿ya? Entonces, bueno, ya hay dos candidatos, hay que prepararlos bien, ¿no? Prepararlos bien en el tema de orar por ellos, ¿no? Y exponerlos a la palabra de Dios, ¿no? Y ver si es que tienen ese llamado, ¿no? Y qué bueno, hermano. Entonces, gracias por compartir ese testimonio de Camino de Santidad. Muy bien, entonces, son los niveles representativos. Los comisionados a presbiterio deben ser la totalidad de presbíteros y pastores, ¿no? En ejercicio que haya en las iglesias. Muy bien. Vamos a leer también características principales. Esto ya lo hemos visto, solamente lo voy a pasar rápido. La característica principal es que es el gobierno por presbíteros. Hay presbíteros docentes, maestros que digo, pastores o oficiales enseñantes, y presbíteros gobernantes, miembros laicos elegidos por la congregación. Después, otra característica de la iglesia presbiteriana es gobierno representativo, énfasis en la paridad de ministros y laicos. Bueno, esto es importante, una vez menciono, es una paridad, no es un jerarca, hay una paridad entre ministros y laicos, no hay jerarquía sacerdotal. No hay, acá no hay que yo soy descendiente de la tribu de Leví. Nosotros como peruanos es bien difícil que seamos descendientes de Leví. Hay algunos veo que buscan sus raíces, nosotros no busquen mucho, hermanos. Nosotros más somos descendientes de Tupac Amaru, Huayna Cápac, Mamahoyo, Sinchirroca, de ellos descendemos. Entonces, acá no hay esa descendencia sacerdotal, ¿ya? Es por llamado de Dios, por su gracia nos llama para servirle y no hay jerarquía sacerdotal. Todos los presbíteros, ya sean ministros ordenados o laicos, ¿sí? Siempre manejemos eso. El hecho de que sean laicos o ministros ordenados, el laico también es ordenado, pero hay una diferencia, ¿no? Un tema más por dedicación, Dios lo llama específicamente. Pero ambos tienen voz y voto en las asambleas o concilios. Acá lo he puesto como concilio por copié de un libro. Esto fue un concilio, pero son las asambleas, ¿no? Que tenemos. Voz y voto en los concilios. ¿Puede ponerle el flyer anterior, pastor? Estoy tomando unas tomas. Lo mandé, hermano, ¿ah? Por si acaso. ¿Todo esto? Claro, todo lo mandé. Ya pasó, gracias. En el grupo para que lo descargue. Porque Ya. sí lo revisé. Si hay algún detalle que me tienen que pasar la voz, me pasan la voz para, si no, corregirlo, ver o explicar, ¿no? Porque también a veces se nos pasa algunas cosas. Vamos a ir mejorándolo, ¿sí? Y puedan ustedes también enseñar en la iglesia más o menos cómo es la estructura, ¿no? Gobierno representativo, énfasis en la paridad de ministros laicos, y acá es disciplina y decisiones en conjunto. Ya lo hemos visto en la clase pasada. Estructura escalonada de concilios, esa es otra característica que tenemos. Hay una sesión que es la asamblea congregacional, ¿no? Gobierno local de una iglesia individual o la iglesia local, formado por los presbíteros de esa congregación. El presbiterio, ¿no? Que es, a ver, voy a preguntarle, acá tengo una pregunta simple, ¿ah? Pues ya eso es, tenemos que saber. A ver, no sé por qué no se abre esto. A ver, Zulin, Pastor, mana, en nuestra denominación, los presbiterios, ¿en qué fecha se reúnen?
¿En qué fecha se Ahí, reúnen? Más o menos, no hay una fecha exacta, pero sí hay un mes exacto. bueno, esta vez creo que será en junio. No. A ver, es interesante la pregunta, no solamente para poder refrescar un poquito. Ya, voy a mencionar. Hay dos asambleas de presbiterio. Una es, a ver, Creo que ¿quién sabe? A ver, Astrid, se entrecorta tu voz. ah, sí, por eso no puedo prender mi cámara porque mi red se me está Está yendo. bien, te escucho. Una es en, a ver, ¿alguien? A ver, Cristian. Está preguntando ahí, A su presbítero lo está preguntando. no, la inteligencia artificial le está preguntando ahí. Está bien, así lee, Cristian, muy bien. A ver, Julio Cristóbal, ¿cuántos asambleas de presbiterio hay al año? ¿Y qué fechas? ¿En qué mes? Ya no exacta la fecha, pero ¿en qué mes? Julio Cristóbal, Pastor, buenas noches. Pastor, buenas noches. ¿cómo estás? Sí, sí hay dos fechas. Me parece que es en marzo y en septiembre, creo Tibio, que tibio, tibio, están por tibio, ahí. tibio. Julio, pastor. Si mal no me equivoco, pastor, es en mayo y en ¿Octubre? noviembre. Pastor, No, Ya, tibios. Mira, interesante, ya. Para avanzar, por favor, hermano Javier. bien, nuestro presbiterio es pastor en abril y octubre. Dije, En abril. Sí, Y nuestra pero Astrid, Asamblea tal vez Nacional ya, dijiste que estaba entrecortado. Sí, y una asamblea nacional que es en qué mes? el año pasado, pues estuvimos a ver, en septiembre me parece estuvimos. Sí, septiembre. Así Sí, siempre está establecido, es nuestra sí, agenda. Puede sí. cambiar, claro, pero ya nosotros ya hace muchos años nos reunimos de esa forma, ¿no? Ya se Ujú. estableció. Muy bien. ¿En qué Solamente en qué esto fechas, necesitamos. pastor, disculpe, y en lo que es septiembre, ¿en qué fechas? ¿Segunda semana del mes? A ver, mira, los presbiterios son 2 veces al año, Cada uno en 6 meses. abril Ajá, y otro en octubre. Los presbiterios octubre. eligen más o menos la fecha, siempre tres quincenas, pero cada presbiterio elige de acuerdo a las fechas, no vaya a cruzar con Semana Santa, porque es en abril, ¿no? Entonces, y en octubre no vaya a chocar con la procesión del Señor de los Milagros, ¿no? Entonces, bueno, cada iglesia, cada presbiterio organiza aproximadamente la quincena, entre segunda y tercera semana, ¿ya? Ahora, la Asamblea General es una vez al año, se ha decidido en el mes de septiembre y también es entre la quincena, pero ya la directiva propone y siempre es más o menos esa fecha. No es exacto, pero es dependiendo la disponibilidad del local donde se va a hacer la reunión en la iglesia, porque van a ir varios, van a viajar, tienen que dar alojamiento, varias cosas, ¿no? Entonces depende de eso, pero más o menos es entre la segunda o tercera semana del mes de septiembre. Ujú. Ya, avanzamos. Muy bien. Después viene el sínodo, que ya habíamos dicho no es obligatorio, es un nivel intermedio entre... Ya. Y de ahí viene, ¿qué cosa? La Asamblea General. ¿Qué es la Asamblea General? Es el máximo cuerpo gobernante, o sea, es la parte más, es la Asamblea General, es desde ahí la máxima instancia, ¿sí? De gobernante de toda la denominación, compuesto por representantes de los presbiterios. O sea, los presbiterios envían sus representantes y participan y cada dos años se hace elecciones de quién va a ser el presidente, el secretario de la directiva, ¿no? Presidente, secretario, vicepresidente, tesorero y vocales, ¿no? De acuerdo a lo que haya.
Entonces, esa es la máxima autoridad, digamos, ¿no? Pero como ustedes ya conocen bíblicamente, ¿qué cosa es máxima autoridad? Bíblicamente. Alguno dirá, su que ser presidente, ser tesorero, es un alto honor. Pues, seguramente que sí, pero ¿cómo es, cómo es bíblicamente esa autoridad? El cuerpo gobernante de la denominación. ¿Qué es? Cuando se le elige, ¿para qué se le elige? Conocedor de la palabra. Uno es eso y otro es Ya bueno, sí, ya bueno, se supone que todos los pastores, presbíteros, sí son conocedores de la palabra, pero que es el que quiera ser mayor debe ser el primero servidor. Exacto. Servidor. O sea, si una directiva es elegida y no sirve a toda la denominación, servidor. Entonces los eligen, ¿por qué? Porque ven todos los pastores que están ahí eligen porque ven que puede servir, ¿no? Debe ser servidor de todos, ¿no? Entonces, cada cierto tiempo es bueno cambiar, ¿no? Para que también, pues, aparte de la labor que tienen en la iglesia, tienen que todavía servir ahí, entonces, la experiencia ayuda bastante, ¿no? Y todos tenemos que aprender un poco, ¿ya? Muy bien, hasta ahí vamos. Autoridad, grupo de ancianos, estructura representativa, eso ya hemos visto, cuerpos de gobierno, autoridades, gobierno episcopal, ya vimos, congregacional también, los modelos, y acá vamos a ver un poquito la estructura del gobierno presbiteriano. ¿Se ve? ¿Pueden verlo bien? Este es un croquis, ¿no? ¿Se puede ver? Por favor, confírmeme si se ve bien. Sí, sí, pastor. Sí, pastor, sí se ve. Bueno, eso lo Entonces, acá está, el lado de la columna de la derecha, vemos las congregaciones, ¿no? Con sus ancianos, hay sesión, ¿no? Todos estos son uno así, ¿no? Entonces, bueno, acá faltaría, tienen que ser tres congregaciones, ¿no? Pero por tema de la estructura de acá no. Entonces, tres iglesias constituidas forman un presbiterio. O sea, pueden haber más iglesias locales. Por ejemplo, a ver, Astrid le voy a preguntar, ¿ya? Astrid. Ya. Sí, pastor. Ya. Tu iglesia Nueva Vida tiene una pastora ahorita, ¿no? Y el pastor, pero ¿tienen ancianos? Sí, tenemos un anciano, ¿Cómo se llama el anciano? Uriel Figueroa. Ya, sí le conozco. Ahora, ¿son una iglesia constituida o falta todavía para que sea una iglesia constituida? Creo que falta para ser una Ya, muy iglesia bien. constituida. ¿Qué les falta? ¿Qué les falta? A ver, Astrid, ¿qué les falta? El otro anciano. Creo que son muy bien. dos, porque usted dijo, ¿no? Así es, no, o sea, son dos ancianos. Son dos, ajá. Pero ahí yo tenía una duda. Hola, sí. pastor. Ahí yo sí es como que también tenía, o sea, entonces mi iglesia no está constituida por la falta de un anciano, ¿verdad? Así es. O sea, no, es una iglesia que funciona. De repente funciona mejor que el resto, ¿eh? Eso no tiene que ver con la capacidad, eficacia, eficiencia de la iglesia. Pero necesita, para ser una iglesia constituida, según el modelo presbiteriano, dos ancianos. Entonces tienen que orar, trabajar, preparar. No hay que levantar por levantar, ¿ya? Eso es primero. Porque a veces por poner rápido, levantamos a alguien y, bueno, en el camino va a ir parchando, pero no funciona. Tranquilo nomás, no hay desesperación, Señor. Tú eres que envía obreros a la mies, a ti vamos a orar, Señor, muéstranos, etcétera, etcétera, ¿no? Y se levantan ancianos, ahí ya tienen un anciano, tienen una pastora, la hermana Priscila, tienen que ir viendo entre los hermanos las cualidades y por ahí preparándolo con tiempo, Dios va a levantar a alguien, ¿no? Entonces de ahí van a ser una iglesia constituida, ¿sí? Muy bien, ya, avanzamos. Ya, tres presbiterios, que son los tres presbiterios que tenemos ahorita, ¿no? Presbiterio Norte, Presbiterio Lima y Sur, Presbiterio Centro y Oriente. Esos tres
están formando la Asamblea General. No tenemos sínodo. ¿Estamos de acuerdo? Wilson. Buenas noches, Wilson. ¿Ya bajaste el micro? Wilson. Se ha quedado dormido, creo. Roger. Se ha quedado hasta el último parero, ahí están. El chofer está con su teléfono. Roger, buenas noches. Roger. Creo que lo está acompañando a Wilson. Pastor, una pregunta, aprovechando. A ver. Quisiera que nos explicara, para los hermanos también puedan entender, para la iglesia de la hermana Astri, ¿cuántos miembros debe tener para elevar un presbítero más? Para darle un poco respuesta a la hermana Astri, porque es muy importante saber esto de acuerdo al estatuto, para que ellos también puedan ver y enfocarse a un evangelismo para que la iglesia crezca. Así es. Sí, tiene que tener 19 miembros mínimo. O sea, cuando ya tiene 20, ya puede levantar uno. O sea, cada 20 miembros mejor, ¿no? Para hacer, pero son 19. Según la Constitución, 19, el número 20 ya puede tener uno más. O sea, cada 20, ¿no? Cuando ya tienen dos, ya está bien. Y a partir de ahí, bueno, ya con paciencia, ¿no? Entonces, seguramente en Nueva Vida ya hay más, pues, ¿no? Pero de repente no hay todavía esa persona que para ser anciano. Puede pasar, de repente tiene, ¿no? Ahora, eso ayuda para la evangelización, claro, porque los ancianos, ojo, los ancianos no son como simplemente como veedores, ¿no? Observadores, ¿no? Están pastoreando la iglesia, están gobernándola con la palabra de Dios. Agilizan, ¿no? Y cuando hablan de cuando hay 20 miembros, se debe levantar un anciano, eso indica que, por ejemplo, alguien que es anciano en la iglesia debe ser evangelista, ¿no? Un anciano debe ser, pues, el primer evangelista en la iglesia, ¿no? Es alguien que está compartiendo la palabra de Dios con los vecinos alrededor de su casa, ¿no? Es de buen testimonio. 1 Timoteo 3, ¿no? Habla el obispo de ese irreprensible, ¿no? Entonces, no es alguien perfecto, pero es alguien que la gente lo escucha, lo respeta, ¿no? Y su mejor carta de presentación es su familia. Su familia, eso es importante. ¿No? Toda la gente mira y dice, ah, mira, sí, ¿no? Entonces, no es perfecto, ojo, no es perfecto, ¿no? A veces venimos de diferentes situaciones, contextos en el mundo, y bueno, ha pasado algo, venimos al camino del Señor, pero con el tiempo, pues vamos, todo esa que ha sido antes, vamos cambiándolo, ¿no? El Señor va haciendo una obra en medio de nuestras debilidades y errores, ¿sí? Muy bien, entonces, ahí estamos. Historia de la iglesia presbiteriana. Vamos a pasar rápido para descansar un ratito, ya rápido nomás. Vamos a ver. Pastor, disculpe, tengo una duda. Dime. Anciano que se escoge, ¿no? En la congregación, en la iglesia, o sea, ¿qué edad tiene que tener y hasta qué edad, no? Por ejemplo, sabemos que en los pastores hay una jubilación, se podría decir, pero se dice, sí, ¿no? Pero aquí en los ancianos, o sea, ¿a qué edad se considera ya como que muy bien, anciano de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, o sea, así sea laico o pastor, maestro, como se menciona. Entonces, cuando hablamos de anciano no es una persona mayor, no estamos hablando de una persona por la edad, estamos hablando de una persona que tiene carácter, un carácter de cristiano. Entonces, bueno, hay casos de presbíteros, ancianos, jóvenes, ¿no? Que aproximadamente menos de 30, no he visto todavía, ¿no? Es un poco ya demasiado joven. Conozco en alguna iglesia que tienen un anciano que tiene 30 y tantos, no me acuerdo con exactitud su edad,
Pero a mí me sorprendió porque yo dije, ¿por qué ponen tan joven, no? Porque sí es joven, es casado, pero es joven. Pero sin embargo, en la función, pues es alguien que está apoyando y está aprendiendo. Ojo, está aprendiendo muchas cosas, pero es de gran apoyo, ¿no? Él y su esposa lo he visto, ¿no? Conversando con el pastor de esa iglesia, le digo, ¿y cómo? Porque también él no es tan mayor, es joven también, y cómo interactúan bien, ¿no? Entonces es un tema de carácter. Ahora, tendrán como errores, debilidades, pero las van aprendiendo, ¿no? Las van aprendiendo. Entonces, no es la edad cronológica la que determina la madurez de una persona, ¿no? Principalmente, el presbítero de la iglesia tiene que ser alguien que sea maduro espiritualmente, conocedor de la Biblia, y con ese deseo de que la iglesia, o sea, el anciano es alguien que ama su iglesia, es como ¿cómo se puede decir? O sea, siempre desea que la iglesia se sacrifica por la iglesia. Es el anciano gobernante, que el laico es alguien que ama su iglesia y su economía la compromete a la iglesia. O sea, falta algo, es como un papá en una casa, ¿no? El papá, bueno, no todos los papás, ¿no? Pero digamos, un papá sí ve que su hijo está con su zapato que va a jugar fútbol, ¿no? Si tiene un zapato que va y le compra, ¿no? Y el papá a veces mira el zapato, ya no importa, le pone una bolsa para que no le entre agua, pero le compra, o sea, algo así, o sea, siempre se está preocupando que la iglesia tenga todo. O sea, no es necesario que sea alguien con plata, con dinero, sino alguien que tenga esa cuota de sacrificio, de amor por su iglesia, ¿no? Principalmente en la enseñanza y la predicación del evangelio, ¿no? Eso es, ¿no? Alguien que sepa buscar el bienestar de la iglesia, ¿no? Ahora, una vez más digo, perfectos no hay. Entonces, en alguna iglesia pueden elegir a alguien más joven, hay ese caso, ¿no? He visto también presbíteros solteros, ¿no? No hay una prohibición de que sea soltero, no hay una prohibición. Puede ser, por supuesto que sí, siempre y cuando tenga esa característica de madurez, ¿ya? Ahora, ¿hasta qué edad? Ahí sí hay un límite de edad, ¿no? Hasta los 70 años, ¿no? A los 70 años ya tiene que jubilarse, ¿no? Ahora, según la Constitución, si la iglesia lo ve al anciano o la anciana, que a los 70 años pues le queda chico, parece de 50, ya denle 5 años más de cuerda y le dan por 5 años más, pero 75 ya también tiene que dejar. ¿Para qué? Por mientras ahorita somos pocos, ¿no? Pero en el futuro hay que dejar ese espacio para que entren otros, ¿sí? Entonces, ese anciano se queda como un anciano de mérito, siempre va a ser anciano, pero ya no forma parte de las decisiones en la iglesia, ¿no? Ya es más una función de consejero, de influencia. Es alguien que se queda en la iglesia a orar, ¿no? Es un anciano que lo más seguro, si tiene esa calidad, hasta los pastores van a ir, hermano, ¿qué puedo hacer en esta situación? ¿Qué es esto? Vamos a orar, están ahí, son de mérito. Pero ya en función, ya pues 75, ya hay que dejar para que otros puedan ocupar esa función en el futuro, ¿no? Mientras todavía, pues por eso se ha dado una vigencia 5 años más, si es que su salud, funciona. Porque a veces llegan 70 años y en vez de ser de ayuda, son de poner trabas. Esa es la otra parte negativa, ¿no? ¿Por qué? Porque están acostumbrados a la forma antigua, ¿no? Entonces, eso a veces no ayuda. Nosotros tenemos que ver a la juventud de este tiempo. Entonces, la juventud del pasado ya cambió, ¿no? Ahora, ¿eso quiere decir que cambiemos la palabra? No, 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 no. La palabra siempre tiene que ser, pero tenemos que entender a las nuevas generaciones. Y tenemos que ser una iglesia generacional. ¿Qué significa una iglesia generacional? Es una iglesia que promueve el liderazgo generacional, ¿no? Que los nuevos líderes los vamos preparando, ¿no? Bajo la supervisión de los mayores, dándoles oportunidad, enseñándoles, sobre todo mentoreándoles, guiando, orando, ¿no? Todas esas cosas, ¿ya? Entonces, más o menos es el tema de ancianos. Pastor, una ¿Está consulta. bien, Astrid? ¿Qué pastor? Sí, Julio. Ya, buena. Bueno, no, sí, Julio. una consulta.
una consulta nada más con respecto a este tema de los pastores y de los ancianos, ¿no? En el caso de los ancianos, eh, o en el caso, mejor dicho, no, de los ancianos y los pastores, si hay algún sistema en el tema de la manutención de repente o de la provisión, porque normalmente se vela o se ve, ¿no? El tema de la mantención de los pastores, en este caso, ¿no? Sabemos que va dirigido el diezmo y que ya, bueno, lo ven ellos. Y también, o sea, ¿qué sucede en el caso de un anciano que no llega a ser pastor? Es anciano nada más y como usted dice, ¿no? Al final de cuentas, a los 75 se jubila. Si hay algún sistema en donde la iglesia vela por ellos, por ellos, o si es que hay ancianos, si es que puede haber ancianos a tiempo completo también, eh, o sea, cómo es el sistema para el tema de los ancianos, para el tema de velar por la Ya, economía de los ancianos? ya. En el caso, por eso es la diferencia entre ministros y laicos. Entonces, el anciano es laico porque, bueno, tiene su economía, él se sustenta, ¿no? Normalmente un anciano en una iglesia es alguien que tiene pues, los recursos, por lo general, no necesariamente, pero es alguien que está cubriendo los gastos de la iglesia. Les comento, por ejemplo, en nuestra iglesia, la anciana que falleció, algunos sí le conocen, la hermana Isabel Madrid, Isabel Merino de Madrid, es mamá de pastor Luis Madrid, Luis Luis Madrid, Madrid. ¿sí? Ella es anciana de la iglesia y ella sostenía la iglesia con su diezmo, ¿no? Ella y su esposo no era anciano de la iglesia, pero ellos tienen negocios, entonces sostenían la iglesia, ¿no? No sé con exactitud, pero siempre cualquier cosa faltaba, ellos están viendo, velando para el pastor, ¿no? Cuidando de que no nos va a faltar nada, ¿no? Ellos siempre, por ejemplo, a mí, con el tiempo del seminario, siempre se preocupaba si yo tenía las necesidades, porque yo había dejado de trabajar para poder venir a estudiar al seminario. Yo hacía mis cosas siempre, no, nunca yo paro de hacer, ¿no? Gracias a Dios mi esposa también ahí haciendo. Ya les he contado la historia del pay de manzana en el seminario, pero en la iglesia se preocupaban también, ¿no? Y en este caso ella, ¿no? De vez en cuando venía, me apoyaba, veía las necesidades, a veces venía con regalos para mis hijos en algunas fechas. No es que yo le pedía o me ponía a predicar y dando pena, ¿no? Nunca uno hace eso, sino que es una forma de los ancianos por lo general tienen esa característica, ¿no? Entonces tienen para poder ayudar económicamente a la iglesia. El anciano presbítero, gobernante, no es laico, no tiene un sueldo, no cobra honorarios, más bien es el que ayuda en esa área, ¿no? Ahora, cuando ellos terminan, pues definitivamente, pues si son gente que tiene, pues tienen su pensión, su jubilación, no sé con exactitud cómo funciona, depende la zona también, ¿no? Por ejemplo, otra que iglesia que conozco un poquito es la iglesia de San Juan. El anciano, el presbítero es Justiniano Guerrera. Él es ¿cómo se dice? Él compra, va a los terrenos de cultivo y compra papa, compra todo un terreno de su cultivo. Agarra un camión, lo llena de papa y lo trae a Lima y lo vende. Y lo lleva. O sea, es comerciante, ¿no? Comerciante de tubérculos, verduras, esas cosas. Ese es su trabajo. Pero él es anciano de la iglesia. Él cada domingo, o sea, entre semana viaja, viene papu, y el día sábado, en la noche máximo, está llegando, al día siguiente le está dirigiendo el culto, porque él dirige el culto, ¿ah? Junto con el pastor, etcétera. Y él es el que, y todos sus hijos están en el ministerio de alabanza, haciendo cosas ahí, pero él es anciano de la iglesia, ¿te das cuenta? Entonces, y así. Ahora, puede haber un anciano que de repente no tiene la economía, pero siempre hay algo, ¿no? Entonces, no, ojo, no se le elige por la capacidad adquisitiva, pero normalmente un anciano hace eso, ¿no? Entonces, como no está dentro de el presupuesto de economía de la iglesia por lo general sostiene al pastor, si tiene un pastor o dos, ¿no? En caso de nuestra iglesia, somos dos pastores, ¿no? Entonces la iglesia se encarga de ese sostenimiento, ¿no? Tanto le vamos a dar ya.
ahí están preocupadas, ¿no? Entonces, y la iglesia va Pastor, aprendiendo, entonces, ¿no? sí, pastor, Sí, bueno, sí, sí me queda claro ese tema del desprendimiento. En realidad, eh, nosotros, desde que ya una persona llega al tema del liderazgo, se supone que ya, o sea, ya tiene ese espíritu, ¿no? Es el de dar en realidad, ¿no? No llegamos a la congregación por fines lucrativos, sino más bien, más bien el ministerio es es la carrera en la que tú vas a dar en vez de recibir. Bueno, creo que todos en algún momento conocemos eso, ¿no? Si no, mi pregunta venía a raíz, ¿no? Del tema del sistema que pueda tener. Entonces, de alguna manera entiendo que no podrían haber ancianos a tiempo completo. Bueno, digo esto porque, por claro. ejemplo, mire, aquí en mi congregación hay dos ancianos. Bueno, ellos Sí, todavía ahorita no son relativamente adultos, ¿no? O sea, no son ancianos de edad en realidad, ¿no? claro. Digamos que son Los conozco, relativamente claro. no Algunos los jóvenes, conozco, claro. eh, tienen su propio trabajo, su propio ingreso económico. Sin embargo, eso no les posibilitaría a ellos querer dedicarse a tiempo completo o por la obra o trabajar de alguna manera así. ¿Por qué? Porque al margen de que tengan su economía, sin embargo, en algunos casos la economía va a ser para el sustento de su casa, básicamente, ¿no? No, 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 Así no, es, no va a claro. poder, no va a poder dar, no va a tener mayor capacidad para poder rendir Así es. hacia la obra también. Entonces, Sí. se muestra, ¿no? Entonces, de alguna manera, si no te involucras o si tampoco quieres, ¿cómo le explico? Eh, a veces el tiempo completo, pastor, influye mucho en el tema del conocimiento y en el tema del avance también. Pagar este mismo Sí. seminario ya tiene un costo. Así Capacitarse, es. comprar libros, hacer eso, tiene otros costos, ¿no? Y cuando tienes una carga familiar, y de alguna manera no observas, o sea, un sistema, por eso le preguntaba, ¿no? Pero qué bueno que me haya aclarado esa parte, ¿no? De que básicamente la presbitería en el sistema es hacia los pastores, no hacia los ancianos o hacia los líderes. Así es. Bueno, el tema es el que el pastor tiene que ser a tiempo completo, es lo ideal, pero también sabemos que la congregación cuando no tiene mucha fuerza económica no puede ofrecerle más de lo que le puede dar, ¿no? Le puede dar cierta cantidad, no sé, una cierta cantidad. Pero esa cantidad de repente también, pues para un pastor que tiene, digamos, en mi caso, ¿no? 3 hijos, ¿no? Yo tengo 3 hijos, está un universitario, uno en el colegio y uno pequeño, ya lo conocen. Eh, eh, ¿Cómo podría yo cubrir esa economía? ¿No? Entonces la iglesia me hace un trato, ¿no? Me dice, bueno, podemos darte tanto, ¿no? Entonces ya, muchas gracias, que Dios les bendiga, ¿no? Pero yo tengo que hacer otra cosa, ¿no? No puedo dedicarme 100 es lo ideal, pero eso no quiere decir que entonces ahí donde Dios empieza a proveer, ¿no? Entonces, algunos le provee de alguna forma, de repente a una misión, alguien viene, le da y le dice, ya dedícate a estudiar, prepararte, excelente. No es mi caso, ¿no? En mi caso tengo un negocio que me ayuda a poder vivir y sostenerme, ¿no? Más lo que poco que me puede dar la iglesia, pero en conjunto, ¿quién me provee? No es en sí la iglesia, no es en Dios, sí pero mi Dios. trabajo, no es en sí, es Dios, Mm. que yo confío en Él, en su promesa, que dice que ninguno de mis hijos van a mendigar, ninguno. Y Dios se encargará de cumplir. Dios cuando te dice, Él cumple. ¿Da miedo? Sí da miedo. Si alguien dice, yo he tenido miedo, yo estaba así como medio incrédulo, no es incrédulo, Señor, yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. Sí, está orando, a veces me pasa. Entonces, si tenemos fe y de acuerdo a la forma como te dice que tienes que hacer, ya, servimos. Con todo el corazón, ¿no?
Entonces, en mi caso, la prioridad siempre es el tema del pastorado, ¿no? En la iglesia, el pastorado y las cosas que tienen que ver, ¿no? Como por ejemplo venir al seminario y poder, ¿cómo enseñar? Yo creo que más yo aprendo, ¿ah? Así como, digamos, profesor, yo aprendo más, de alguna forma, ¿no? Cada clase estoy preparando una cosa, señor, ayúdame. Voy escuchándolos a ustedes, vamos interactuando, vamos viendo las situaciones, cómo vamos a sacar adelante nuestra iglesia. Entonces, ahí estamos, ¿no? Sirviéndote en esa forma, ¿no? Entonces, ya Dios, ya pues va proveyendo por ahí y el elemento principal es el tema de la fe. Entonces, para poder ir avanzando, el tema del sostenimiento de un anciano en la iglesia es principalmente él sostiene, ¿sí? Por eso se le dice laico, ¿no? Y al ministro, que depende de la iglesia, bueno, la iglesia lo sostiene, ¿no? Ahora, con respecto al sistema, es un contrato entre la iglesia local y el pastor. O sea, el presbiterio no paga. El presbiterio agrupa, los tiene ahí, vamos entregando informes, vamos haciendo, etcétera, pero el sostenimiento viene de las iglesias locales, ¿no? Todos saben que la iglesia local, cuando va al presbiterio, ¿qué entrega? Informe. ¿Alguien me puede decir? Informe, pastor, informe de la máxima iglesia. Informe y hay algo más. Hay varias cosas, pero Claro. ¿qué entrega? Claro, dentro de esos informes están los informes económicos, los informes... Cualquier balance, asistencia de cuántos miembros hay. Sí, todo cómo va funcionando la iglesia, qué está haciendo, qué no está haciendo. Actividades, todo eso. Pero también la iglesia entrega un diezmo al presbiterio. Ay, sí me olvidé eso. La iglesia, de lo que o sea, la iglesia recibe un diezmo, una ofrenda, muy bien. Eso informa. De ese monto, entrega un 10% al presbiterio. Es así. O sea, Dios ha establecido como el 10%, ¿no? Como mínimo. Más o menos nosotros ponemos una norma, puede ser más, ¿ah? Pero pongamos 10%, ese 10% entrega, ¿no? Al presbiterio. El presbiterio tiene su caja para poder seguir haciendo las actividades que corresponden al presbiterio. Ahora, cada presbiterio también presenta un informe. ¿A dónde? ¿A dónde presenta el informe el presbiterio Lima Sur, el presbiterio Norte y el presbiterio Centro Oriente? ¿A dónde presentan sus informes? ¿A la asamblea? Muy bien, a la asamblea. Si hubiera sínodo, tendría que entregar al sínodo, ¿no? Sí, no, exactamente. Todavía no tenemos. Ya. Entonces, como no tenemos muchas iglesias, hay una asamblea. Es la máxima autoridad en la denominación y ahí entrega su informe y también el presbiterio de lo que ha recibido tiene que entregar 10%. ¿Se dan cuenta cómo va? Pues el principio del diezmo va así, ¿no? En toda instancia, ¿no? Entonces llega a la asamblea general, entrega también su diezmo, ¿no? Ahora, ¿eso es para qué? Para que los pastores se hagan al chifa, para que... No. Es para que puedan, se puedan hacer actividades. Por ejemplo, hay iglesias que la iglesia ha comprado su local, ¿no? Y lo ha comprado a nombre, digamos, si ha ayudado inicialmente a la iglesia, ha juntado su dinero, una misión le ayudó, compraron el local y lo pusieron a nombre de la misión coreana en el Perú, digamos. Pero la misión coreana en el Perú es una misión, lo compraron a nombre de ellos, con ayuda de la iglesia, todo. Ahora ese local hay que pasarlo a nombre de ¿quién? De la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Entonces, ahora yo estoy como presidente, ¿no? De la denominación. Entonces tenemos que pasar el nombre a nombre de la IP Cristo P. Tiene que estar nombre de la IP Cristo P, ¿correcto? Muy bien. Entonces yo voy a la notaría con los hermanos y le digo al notario, el señor notario, queremos hacer un trámite, le vamos a pagar con oraciones poderosas. ¿Usted qué cree que me va a responder el notario? Es un ejemplo. Ya, ore, no, o sea, tienen una tarifa, usted sabe. Entonces hay que pagar el alcabala, todas esas cosas, una serie de cosas, ¿no? Entonces esos fondos se utilizan para hacer esos trámites, ¿no? Esos trámites para formalizar nuestros locales, ¿no? Entonces, por ejemplo, Casa del Señor ya estaba como Misión Perú
teníamos un local, ya lo pasamos. El segundo local que hemos comprado, con ayuda de la misión y con ayuda del fondo de nuestra iglesia, hemos comprado ese local. Todavía nos falta pagar un poco, pero ahora ya está a nombre de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo en el Perú. Entonces ese trámite lo asume la Asamblea General. Monte Sinaí acaba de comprar también otro local, ya también se pasó esos trámites, ¿no? Otra función de la Asamblea es que hemos hecho ahora poco, ha sido la unificación con las iglesias que en algún momento habían estado con nosotros, pero por situaciones ya no estaban, ahora han vuelto, ¿no? Entonces ahora estamos en ese proceso de conversar más adelante para que las propiedades que están allá también pasen a nombre de la iglesia. Entonces todo eso se hace una sola. Entonces de repente algún pastor en algún momento se va, o un misionero se va, muchas gracias, que Dios le bendiga, pero el local siempre va a ser de la Iglesia Presbiteriana de Jesucristo del Perú. Personas pasan, pero la palabra de Dios no pasa, ¿no? Y seguirán las nuevas generaciones ya con locales propios, ¿sí? Va a haber un tiempo que no tenemos locales propios, alguna iglesia no tiene local propio, pero en algún momento tendrá. ¿Cómo se va a mantener en las generaciones? Cuando ese local pase a nombre de la denominación y vengan nuevas generaciones y tengan locales, ¿no? Así es como han hecho otras iglesias, así como estamos haciendo, ¿no? También es parte también de los días de trabajo, participación, informes, se utiliza para poder atender a los hermanos, sus alimentos, ¿no? Algunas capacitaciones que se da, diferentes cosas en beneficio de la iglesia, ¿no? Por ejemplo, ahorita menciono uno más, ¿no? Ya que estamos tocando el tema económico, que es parte de nuestra iglesia, ¿ya? La iglesia Bet Shalom de Oxapampa. ¿A dónde pertenece Bet Shalom Oxapampa? ¿A qué presbiterio? A ver, voy a buscar. Ahí está. Wilson. Ah, yo le iba a decir. Llegó Wilson. Ya, Wilson. Pastor, buenas noches, diga. Buenas noches. Hace rato estoy diciendo, pero tú no se levantas. La Ya iglesia está, ya. Bet Shalom. ¿A qué presbiterio pertenece? Oriente. Dime y Oriente. Centro y Oriente. Perdón, Centro y Oriente. Pues todavía no hay Oriente, ¿no? Hay Centro y Oriente, están juntos. Ya, Sí, muy eso es bien. lo que venía a intercalar. Ya, entonces esa iglesia, ahorita se le ha presentado una oportunidad. La menciono porque es la que más me acuerdo, pero a otros se le ha presentado otra oportunidad también en algún momento. Y les van a apoyar en implementación para esa iglesia. Un fondo muy grande para implementación de sale cómputo y cosas por estilo, no sé qué más. Pero le están pidiendo como requisito que tiene que tener 2 salones habilitados con ciertas especificaciones. Entonces ellos quieren recibir eso, pero no tienen. Entonces, ¿qué hacen? Presentan su solicitud a Misión y Construcción. Para aprovechar eso, entonces, ¿qué hace Misión y Construcción? Le presta un fondo. Pero primero tiene que calificar, ¿no? No es que cualquiera presenta, yo quiero hacer esto, denme. No, tiene que presentar todo. Y Misión y Construcción tiene un equipo de trabajo que evalúa si eso es viable, ¿no? Entonces, le van a apoyar para que construya esos 2 salones y reciba ese apoyo económico bastante fuerte. ¿Y qué va a hacer la iglesia? Recibe, construye y mensualmente va a devolverlo, no como un préstamo, ¿no? Entonces ya eso ya le va a evaluar y parece que sí ya le van a dar. Por ejemplo, ¿no? Otra iglesia que pidió también fue la iglesia de San Juan para abrir una obra no, ellos ya habían abierto en Nuevo Cañete, pero necesitaban construir unas paredes. Entonces ellos necesitaban, no me acuerdo la cantidad, y pidieron, ellos tenían algo y pidieron, no sé, una cierta cantidad, pero tampoco nosotros nos alcanzaba, entonces se le apoyó con una cantidad de préstamo. Entonces ellos se les entregó, evaluaron, se confirmó que construyeron eso y ya han ido pagando y ya pagaron su deuda, ¿no? Entonces, de esa forma estamos haciendo. No tenemos mucha capacidad económica, pero tratamos de alguna forma, como denominación, tratar de ayudar en los proyectos que son viables y recuperables, ¿no? Para que eso siga funcionando. Entonces, así funciona. Y hermanos, podemos, ¿qué hora son? 9. Descansamos. 10 minutos.
Ujú. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Descansamos 10 minutos. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Nada, pastor. Creo que hay mucho que hablar, ¿no? Pero más o menos a grosso modo le estoy diciendo para que ustedes sepan cómo funciona, ¿no? No es cosa de sorprenderse. El principio del diezmo pues se da desde la congregación, tiene que ir hasta el presbiterio y a la asamblea, ¿no? Y todo funciona ahí, para el bienestar de nuestra denominación y crecimiento. Ya, muy bien. Entonces, descansamos 10 minutos y volvemos. Vamos a tomar un café. Muy bien, muy bien, muy bien.